El peso mexicano se presionó hoy nuevamente y durante la jornada llegó a las 18,31 unidades por dólar, aunque cerró en 18,24. Esto ante el aumento de la tensión bélica en Gaza tras el bombardeo de un hospital previo a la visita del presidente Joe Biden a Israel, donde ya está desde hoy haciendo su gira de respaldo a ese país. Pero ¿qué está pasando en los mercados? Vamos al análisis del tema con la ayuda de Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Hola, Víctor. El gusto es mío. Gracias, bienvenido. La reacción de los mercados a la confrontación entre Israel y Hamás había estado, pues digamos, muy contenida. No se pensaba que no iba a involucrar a más países y territorios en Medio Oriente, pero ahora lo que vemos es el temor a una escalada del conflicto y eso lo están reflejando los mercados, Jorge. Tal cual, no, lo describes muy bien. La situación bélica a todos nos asusta, a todos nos preocupa, pero los mercados financieros los tenía un tanto optimistas en el sentido de que se ocupara o se mantuviera el conflicto simplemente en la zona. La preocupación o la posibilidad de que se extienda en todo el Medio Oriente es lo que podría, decíamos, escalar en preocupación en cuanto a los mercados financieros, sobre todo si le toca a países que tengan más influencia en precios de commodities importantes, como es el caso del petróleo. Y bueno, esta acción que pasó al día de ayer, la explosión de hospital, sí generó mucho descontento en los países vecinos de Israel. Se están manifestando, cancelaron una reunión que tenían con el presidente Biden para poder llegar a una cese de fuego, un acuerdo de mediador. Intentaba el presidente norteamericano ser mediador a esta situación, pero esto lo escaló y entonces todos de alguna manera nos preocupamos de que esto se pueda volver una guerra de más países y más involucrados. Todavía es una preocupación, el mercado podría amanecer nervioso un par de días más y a las expensas de que esto no escale, como dices, ¿no? Sí. Sí, lo que estamos viendo es aversión al riesgo, ¿no? Y parece que ya se apoderó de los mercados por lo pronto, donde los activos de economías emergentes están llevando la peor parte, tanto acciones como divisas, incluido el peso mexicano. Hoy en la mañana estaba siendo una de las monedas, si no es que la más depreciada frente al dólar. Lo que estamos viendo es búsqueda de activos seguros, Jorge. Búsqueda de activos seguros ante la incertidumbre, ante la posibilidad de que escale. Entonces, bueno, si en los próximos días no pasa, no vemos discursos más agresivos, si vemos que de alguna manera, porque todo el mundo sí está molesto, pero nadie quiere llegar a una guerra. Entonces, si esto no llega a suceder, bueno, los mercados se tranquilizarán rápido. En paralelo, el mercado sigue fijándose en dos conceptos completamente contrastantes. Muy buenos datos o buenos datos económicos en Estados Unidos y en el mundo en general, traducidos a buenos reportes corporativos del tercer trimestre para las empresas norteamericanas. Y del otro lado, el discurso agresivo de los bancos centrales de política monetaria, de mantener las tasas de interés así de altas por más tiempo de lo esperado. Sí. Hablabas hace un momento del petróleo, hoy vuelve a registrar alzas importantes en sus precios. Como dices, Irán está amenazando con un embargo petrolero contra Israel por parte de los países musulmanes. El conflicto podría afectar el suministro de crudo en la región de Medio Oriente. Digo, estamos viendo los precios un poco apuntando hacia los $100. También ha subido mucho el gas natural, sobre todo que va a Europa. Eso puede traer como resultado presión inflacionaria en las próximas semanas, meses, ¿no? Así es, ahí es el principal, por donde más podemos ver el contagio de preocupación en los mercados financieros. Efectivamente, el precio del petróleo se puede apuntar hacia los $100 por ritmo rápido. Y el precio del gas ya tiene un crecimiento del 40%. Claro, todavía no a niveles que vimos hace en pandemia, ni la preocupación que había entonces, incluso cuando se hizo la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sí puede escalarse alguna magnitud de ese sentido. Entonces, ahora que todo el mundo está haciendo el esfuerzo por contener la inflación, no son buenas noticias, por lo menos en la percepción o en la preocupación. En Estados Unidos, lo referías antes, está iniciando la temporada de reportes corporativos en un contexto también de incertidumbre sobre lo que pueda pasar con las tasas de interés. Sigue habiendo apuestas de más alzas ante datos, sobre todo los que ponen presión a la Fed, sobre todo los que se conocieron ayer, ventas minoristas, producción industrial.
mejor de la expectativa del mercado, ¿no? Sí, los inversionistas de bolsa están tratando de medir qué tanto pueden influir en sus múltiplos los buenos reportes corporativos que han salido en el año a lo que se espera para los próximos meses, porque todo el mundo ha pateado su preocupación de un enfriamiento económico para los próximos trimestres ante, como dices, las altas tasas de interés que hasta ahorita no han afectado de manera importante a los ciudadanos y a las empresas, pero pueden hacerlo en cualquier momento del próximo año. Sí, y también lo que estamos viendo es que los rendimientos de los bonos del Tesoro pues siguen subiendo, ¿no? Esa es como la otra disyuntiva que debería el mercado, ¿no? Que tal vez la Fed no tenga que subir su tasa, pero el mercado está actuando por cuenta propia a través de los rendimientos de los bonos. Efectivamente, los rendimientos de bonos están reflejando el miedo que hay en los inversionistas, esta percepción de que las tasas se mantendrán altas por más tiempo de lo que quisieran ver, y esto genera un riesgo adicional. Habíamos comentado antes en pláticas contigo que hay muchas piedras en el camino que tienen que resolverse. La cantidad de deuda que tienen los países desarrollados es muy alta, la dirección de sus finanzas públicas, bueno, las tasas de interés, qué efecto tengan las economías desarrolladas, y eso es lo que se refleja un poco el rendimiento de los bonos de largo plazo, que de alguna manera están reflejando un mayor riesgo, y lo estamos viendo reflejado en los precios de los activos financieros con mayor riesgo. Finalmente, Jorge, China venía siendo otro factor de preocupación, superó las expectativas de crecimiento el tercer trimestre con un 4.9% anual, por encima del 4.5% que se anticipaba. Con esto aumenta, se dice, la confianza, ¿no?, de que este gigante asiático cumpla con su meta oficial de crecimiento el 5% en el año, a pesar de los problemas en su sector inmobiliario. Bueno, es que todo el mundo estamos ávidos de información positiva, y de China no había habido información positiva en el año, entonces este es un buen dato, es una buena, como dices, sí te hace pensar que la economía está reaccionando a los estímulos que está haciendo el gobierno y a lo mejor empiece a repuntar hacia final de año, pero sabemos perfectamente lo que está padeciendo China. Es una complicación, tiene problemas internos, problemas en su sector inmobiliario, problemas en su sector externo, que todavía no necesariamente hay que decir que ya salieron de ellos. Vamos a seguir monitoreando de cerca todos los indicadores de China. Es una buena noticia, pero todavía con reservas. Sí. Finalmente, Jorge, entonces lo que tú esperas es todavía volatilidad de corto plazo en los mercados con el tema del conflicto Israel-Hamás, Gaza, va a estar muy presente, ¿no?, en los mercados. Los mercados es el tema número uno. Difícilmente vamos a ver una solución rápida. Lo único que podemos esperar es que no escalen más, ¿no? Entonces sí, vamos a ver días complicados, días volátiles. Además, en los siguientes días no hay información importante económica que lo haga voltear a otro lado. Estaremos viendo algunos reportes de empresas importantes, como hoy reportó Netflix, por ejemplo, algunas otras tecnológicas en los siguientes días que a lo mejor nos desvíen la atención, pero la atención número uno seguirá siendo ese tema geopolítico y la preocupación de que puede escalar a otros países. De acuerdo. Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco, muchas gracias por ayudarnos a tener una mejor comprensión de la presión en los mercados por esta escalada del conflicto en Medio Oriente. Que estés muy bien. Un abrazo. Abrazo, Víctor, que estés muy bien.